Hola, muy buena tarde. Bienvenidos al Faro. Este es nuestro cuarto episodio. Para este cuarto episodio vamos a hablar de un tema que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Es un tema que a mí siempre me ha atraído bastante porque es un tema que está muy presente en lo que es nuestra cultura y todo lo que es nuestro folclore mexicano. Yo el día de hoy les vengo a hablar de lo que es la celotipia. Exacto, celotipia. La celotipia son esos celos con intensidad, esos celos fuertes. Yo creo que todos en algún momento han visto, vivido o conocen una pareja, una relación, un amigo, sus padres o hasta ustedes mismos, donde han visto lo que son los celos y todo lo que se genera por lo que son los celos. Pues nosotros vamos a hablar de otros celos multiplicados, triplicados, porque son celos sumamente intensos. Yo les voy a ir mencionando, les voy a ir explicando qué es precisamente la celotipia, cómo se compone o por qué se le da este nombre. Pero justamente, ya ustedes empezaron a pensar o recordar cómo cuando tuvieron una relación o una pareja y cómo es de que los celos empezaron a surgir, ¿verdad? Pues bueno, si podemos empezar tratando de dar una definición, lo primero que podemos nosotros decir es que los celos son un sentimiento que aparece en mayor o menor medida en todas las parejas y tienen su origen en el miedo a perder a la persona que amamos. Y son normales y surgen como consecuencia del amor. Sí, como lo acaban de escuchar, del amor. Pero ¿cómo un sentimiento tan bonito como lo es el amor puede provocar esto, que muchas veces puede ser algo desagradable y devastador para lo que es una persona? Pues bien, como yo primero se los dije, estos surgen por lo que es un miedo a perder a la persona que amamos. ¿Recuerdan cuando hablábamos del amor y las fases del enamoramiento? Pues justamente imagínense ustedes que están en plena fase de idealización donde decíamos, ves a esa persona sin ningún defecto, donde lo empiezas a ver idealizado, donde lo notas con esta luz divina, esta luz brillante que irradia a la persona y de repente te entra ese cosquilleo, esa hormiguita que te empieza a hacer cosquillas de, ¿y si se va? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si me quedo sola? ¿Qué va a pasar? Entonces, ustedes se deben de estar preguntando, ¿todos los celos nacen del miedo al abandono? ¿Son entonces un reflejo de lo que es la inseguridad? Sí y no. Son como varios elementos que otra vez se van a volver a componer o se van a volver a unir, pero de alguna manera sí tienen que ver con ese miedo al abandono, porque hay personas que asimilan más lo que es una separación. Entonces, desde ahí podemos ver que sí está la inseguridad, el miedo, pero también la ansiedad, inclusive hasta lo que son ciertas conductas obsesivas, donde te empiezas a obsesionar tanto de me va a abandonar, tengo que hacerlo todo para que no me abandone. Y justamente, entre más te esfuerces para que esa persona no te abandone, a la vez estás provocando que esa persona lo haga. Pero vamos a entrar en materia y vamos a empezar a hablar más de lo que son estos celos intensos. Como vemos, primero, surgen de ese miedo a perder la persona que amamos y nacen del amor. Entonces, nacen de este sentimiento tan bonito que a todos nos gusta tener o que nos gusta sentir, pero a su vez los celos llegan a ser como ese lado oculto de la luna que está ahí por cuestiones personales, que de repente, o por cuestiones tanto personales como de la pareja o del entorno, que los pueden acrecentar o disminuir. Pero lo primero que no quiero que noten ustedes es que todos en algún momento de nuestras vidas hemos llegado a tener celos. Y ahorita vamos a empezar a hablar más a fondo. Sin embargo, cuando los celos son desproporcionados en esa intensidad, aparecen de manera recurrente o son infundados, hablamos ya de celos patológicos, o lo que es conocido como la celotipia. Y este tipo de celos están más relacionados con la necesidad de control y la desconfianza con el amor. Ahora, vean lo que yo les decía, con el control, con esa necesidad a tener el control y querer controlarlo todo, hasta inclusive esto, la persona no se puede ir porque siento que me va a dejar. Entonces me tengo que esforzar para que no se dé esto y tengo que controlarlo. Y se empieza a generar como este círculo en el que empieza a quedar la persona. Lo quiero controlar, no lo puedo controlar. Y me esfuerzo más y se sale de control
y se empieza precisamente a entrar en este círculo donde no se va a poder empezar a salir. Por eso también se les conoce como celos obsesivos. Estos celos obsesivos, como yo les iba mencionando, van a crear una espiral destructiva en lo que es la relación de pareja y que conlleva precisamente al deterioro de esta misma y que en muchos casos conduce a lo que es su disolución. Porque yo creo que todos en algún momento recuerdan desde películas, series, amigos, sus padres, los tíos, alguien en su entorno que precisamente por estos celos tan descontrolados se terminó esa relación. O inclusive hasta si lo vemos de alguna manera, ustedes recordarán un amigo y que decían, ay, si te acuerdas que era súper celoso o su pareja era súper celosa, súper celoso y que cómo se la pasaban precisamente peleando por esta situación tan de celos descontrolados, pues bueno, justamente por esta situación. Ahora, digamos que el problema es que la persona celosa desarrolla una visión distorsionada de lo que es la realidad y un comportamiento obsesivo. Ahora, muchos estarán diciendo, no, no es cierto. Yo no tengo una visión distorsionada. Claro que me dan celos porque noto cómo se comporta mi pareja o se comportaba esa pareja en aquella época. Ok, entonces noten, los celos tienen que ver con una parte mía y una parte de la otra persona. ¿Por qué? Porque la otra persona se tiene que hacer responsable porque muchas veces a los otros les gusta generar celos. ¿Por qué? Porque inclusive es una forma de decir, sí, sí me quiere. Y noten esto, justamente eso tiene que ver con lo que son los mitos del amor romántico. Por eso les decía, un tema que está tan arraigado en nuestra cultura patriarcal y en nuestra cultura social, porque es donde podemos empezar a ver esos discursos dominantes de, si no te cela, no te quiere. Es porque no le importas. No está comprometido, porque si te quisiera, tendría celos. Esos son uno de los mitos del amor romántico. Pero ¿a dónde voy con esto? Es de que muchas veces la pareja le gusta generar celos, porque disfruta ver a la otra persona con ese sentimiento de enojo, verlo con esa intensidad y es un sí me quiere. Y cuando detecta esto, empieza lo que son las manipulaciones. Entonces, los celos tienen que ver, uno, con una parte mía, con esa ansiedad, con ese miedo, pero también que muchas veces estos celos nacen de un cierto comportamiento de la pareja. Pero noten, ¿por qué se empiezan a permitir los celos? Porque a la vez me da miedo que me deje esta persona. Y se empieza a volver ese círculo vicioso. Me provoca celos, pero no le voy a dar esa libertad para que se vaya o voy a controlar o hasta se enganchan con la otra persona. Y hasta esa persona por la cual se llega a estar sintiendo celos, muchas veces no tiene nada que ver. En verdad, supongamos, ustedes están en una fiesta y su pareja empieza a bailar con alguien y notan que su pareja se empieza hasta a mover de manera más provocativa y los celos van una parte dirigida a la pareja y otra parte dirigida hacia lo que es esa persona. Es donde entonces necesitamos empezar a separar y a marcar esos límites. Una parte es de mi pareja, otra parte es de esa persona y otra parte es mía. Pero, ¿qué estoy haciendo yo para controlar todo eso? Pues justamente eso es algo que se tiene que preguntar, digamos que más a fondo. Bueno, y como les iba diciendo, la persona con este tipo de celos que empieza a desarrollar estos rasgos obsesivos, va a empezar a hacer algo. ¿Qué va a empezar a hacer? Pues va a empezar a dedicar gran parte de lo que son sus esfuerzos y tiempo a buscar pruebas de un posible engaño, rechazando pues cualquier argumento que se le dé o cualquier argumento racional que indique lo contrario. Es aquí donde vamos a ver que esa persona va a estar aferrada a siempre estar buscando esos argumentos para demostrar que ese engaño está ahí y poder inclusive hasta justificar todo lo que está haciendo. Aquí nos vamos a encontrar desde crear cuentas falsas en cualquier red social, enviar mensajes anónimos, fingir ser personas distintas por lo que son diferentes vías de mensajes, interactuar para corroborar efectivamente el comportamiento de lo que es la pareja, espiar, aparecer de repente en ciertas fiestas, stalkear lo que son inclusive amigos, familiares. Entonces, si notan aquí, todos estos tipos de comportamiento son con la intención de tratar de controlar lo que está haciendo la pareja para tener seguro el terreno y no perderlo. Pero a la vez, ¿qué es lo que están haciendo esto?
lo que decíamos, orillas a la persona a que se vaya. Y si se fijan, en dado caso de comprobarse, pues justamente van a venir siendo justificables todo lo que se hizo, pero en dado caso que no, muchas veces todo esto se deposita en la persona y es ahí donde o sí la persona puede tener un cierto grado de culpa porque sí generaba lo que eran estos celos, o que lo que va a pasar, pues que la otra persona tal vez ni siquiera estaba al tanto de esto o en verdad no generaba este tipo de comportamientos y se va a alejar, va a tratar de huir. Y es donde la otra persona se puede obsesionar más. Ahora, ¿qué pasa después? Pues que de esta forma el comportamiento del celoso provoca lo que finalmente teme, pues esa pérdida de lo que es el ser amado. Y pues como vemos aquí se puede presentar lo que es un duelo, eh, y justamente pues en lo que son las diferentes etapas del duelo, como veníamos hablando, justamente dentro de lo que es la etapa de la ira, la persona puede ir, reclamar o inclusive hasta seguir con lo que son estos rasgos obsesivos de seguir vigilando a lo que es la pareja. Ahora, yo les voy a hablar de un personaje muy importante, el cual es Friedrich Hebel, y él dice, él es un poeta alemán. Y este poeta alemán dijo una vez que cualquier cosa que el hombre gane debe pagar la cara, aunque no sea más que con el miedo de perderla. Esto significa que todos, cuando mantenemos una relación de pareja, experimentamos cierta preocupación por lo que son los celos. Y este es un poeta alemán que una vez dijo, cualquier cosa que el hombre gane debe pagar la cara, aunque no sea más que con el miedo de perderla. Esto significa que todos, cuando mantenemos una relación de pareja, experimentamos cierta preocupación por lo que es la posible pérdida de la persona amada. Entonces, ¿qué es lo que quiero que noten? Que justamente todos en algún momento hemos tenido esa preocupación por lo que es perder a esa persona que amamos. Todos. Y en verdad lo hemos llegado a sentir. Nos llega a dar ese temor a perderla. Porque como veíamos o como yo ya les estaba empezando a hablar en este episodio, podemos estar en una etapa de idealización, podemos estar en una etapa de amor consumado y de repente se viene este sentimiento de ¿y qué pasa si lo pierdo? ¿Con qué me quedo? ¿Cómo me vería si ya no estuviera esa persona conmigo? Y empieza a generar por lo que es este miedo. Entonces, todo lo hemos llegado a tener. Sin embargo, esto se trata de, digamos que de celos sanos, por decirlo de alguna manera, pues solo implica pues una preocupación comprensible y racional por perderla, porque es donde podemos decir, eh, si no me esfuerzo lo suficiente, si dejo de hacer esto, son comprensibles. Ahora, son comprensibles, mas no justificables, porque es aquí donde se pueden asumir como ciertas cargas o empezar, digamos, que a generar este círculo vicioso del que nosotros estábamos empezando a hablar. Pero los celos, como lo dije, por decirlo de alguna manera, sanos o normales, pues son aquellos en los que la persona va a sentir pues sí esta preocupación o el miedo a lo que es la pérdida de esa persona amada, pero que no se hacen de una manera como tan desbordada, sino que conlleva pues con una mayor capacidad de raciocinio, donde inclusive se puede hacer como este equilibrio, poder pensar qué es lo que se tiene que arreglar o qué me corresponde a mí hacer en este momento que sentí celos, será como una llamada de atención que estoy dejando de hacer algo, entonces aquí inclusive se puede generar como una fuente de oportunidad. Esto no quiere decir que se tenga que cumplir lo que es este miedo. Ahora, todos podemos experimentar esta cierta preocupación, pero esta no nubla lo que es nuestra mente ni nos conduce a sacar conclusiones irreales o imaginarias o imaginar inclusive situaciones inexistentes donde la persona puede estar generando esta imagen en la cabeza donde dice, sí, ya me imagino, esta persona va a hacer esto. Y de seguro lo hizo de esta forma. Ahí ya se empieza a infundar esa realidad, digamos que se pierde, se construye una realidad alterna que es justamente la inexistente. Ahora, la persona que siente unos celos pues, sanos desea que su pareja permanezca a su lado, pero pues no intentará controlarla.
Además, esos celos no provocan un malestar intenso en la persona ni afectan seriamente lo que es la relación. ¿A qué voy con esto? Es de que este tipo de celos, como podemos decir normales o sanos, no tienen, digamos que aún ese grado de generar un malestar, como lo llega a ser el no dormir, el perder el apetito, la ansiedad desbordada, crisis de ansiedad o justamente inclusive no poder concentrarse en ninguna actividad porque siempre se está pensando en qué va a pasar si me sucede esto, o inventando o ideando una cantidad tremenda de planes para la que la persona siempre está ahí. Y es ahí donde se pueden empezar a venir los chantajes, manipulaciones, para controlar a esa persona y no perderla. Ahora, vean todo lo que se está formando precisamente de estos celos patológicos. Ahora, no obstante, los celos patológicos pues sí van un paso más allá, hasta el punto que se pueden catalogar como un trastorno, porque en verdad esto está catalogado como un trastorno. Y este tipo de celos pues son infundados y pueden llegar a obsesionar a la persona que los padece, convirtiéndose en el centro de lo que es la vida de la persona o girar alrededor de su mundo. Como resultado, repercute negativamente en su comportamiento y van a generar hostilidad, autocompasión y una profunda inseguridad. Esta hostilidad, inclusive la persona siempre va a reaccionar de una forma hostil, renuente, agresiva por sentir este tipo de celos. ¿Cómo sería una autocompasión? El el empezar, digamos que de una manera a sentirse no merecedor de algo, que las demás personas tengan compasión de él, porque alguien en algún momento lo hizo desconfiar, y como lo hizo desconfiar tanto, ahora tiene que ser como justificable, y de ahí nace precisamente lo que es esta inseguridad. Quiero que noten justamente también cómo la persona que va a experimentar estos celos obsesivos llega a demandar que su pareja no se implique emocionalmente con nadie, y muchas veces ni siquiera con lo que son sus amigos. Ya les está sonando muchísimo más, ¿verdad? Pues sí, esa persona celosa o que está pasando por lo que es este tipo de celos va justamente a solicitar que en verdad la pareja no se relacione con nadie, y ahí empiezan las prohibiciones, el acoso, todos este tipo de conductas para tratar de tener el control. Ahora, hasta eso, el miedo a que la persona salga con sus amigos. Y ahí va a empezar a utilizar una gran cantidad de chantajes que van desde el, vas a ir a un lugar inseguro, yo te acompaño, quiero estar contigo, ¿por qué no me dejas integrarme a tu vida? Sabes, para mí es bien importantísimo poder convivir con tus amigos, y va a tratar de utilizar toda, digamos que una gran cantidad de herramientas para siempre poder estar ahí. Porque la persona tiene un temor tremendo a que esa persona se vaya, o que inclusive aquí, y si conoce a alguien, y si le presentan a alguien, y si hablan mal de mí, y si ella empieza a ver estas características que no le gustan o que no me gustan, porque como veíamos en las etapas del enamoramiento, se pueden empezar a venir lo que son los conflictos. Entonces, aquí se empieza a romper con la idealización, y empiezas a ver como ciertos detalles desagradables de lo que es la pareja. Entonces, la persona que experimenta los celos es, ¿y si le dejo de gustar porque ya empezó a notar esto en mí? ¿Qué hago? Va a salir, yo voy. Y la persona se aferra, ¿sabes qué? Vine por ti de sorpresa para que veas cuánto me importas, y va a empezar a utilizar una gran cantidad de estrategias para lograr hacer que la persona se mantenga ahí. Entonces, por eso inclusive hasta prohíbe muchísimas veces el contacto con los amigos, o va a buscar controlar las relaciones para no quedar en segundo punto. Y para evitar que esto suceda, se dedica a vigilar cada uno de los que son sus movimientos, llegando inclusive hasta imponer lo que son reglas absurdas, reglas ridículas, para precisamente seguir manteniendo lo que es el control. Y esa presión constante termina convirtiéndose, pues, en una bomba de tiempo. Y la bomba tarde o temprano va a estallar, porque la otra persona se va a cansar de lo que es tanto control, manipulación, o que justamente se sienta que no puede controlar, o que no puede elegir sobre su propia vida, aunque la persona la está asfixiando en lo que es su totalidad. Ahora, Eh, justamente también
la persona se va a empezar a sentir atrapada, se va a empezar a sentir vigilada, a tal grado de que muchos llegan a sentir esa, también la que es ansiedad, hasta presentar lo que son ataques de ansiedad, pánico, miedo, porque inclusive hasta dicen, muchos estaban en el cumpleaños de mi abuelita y de repente llegó o de repente ya estaba aquí, ya estaba allá. Era una vigilancia constante que hasta ya me daba miedo, donde ya no sabía en qué momento se podía aparecer, porque me sentía totalmente vigilada, que empiezan a creer que ellas se están equivocando en algo, de que en verdad están haciendo algo equivocado y que por eso la otra persona en verdad está generando estas acciones. Otros que logran decir es que no me estoy equivocando en nada, pues que empiezan a experimentar muchísimo temor. Ahora, les voy a empezar a hablar de algunos síntomas, porque muchos de seguro deben de estar diciendo, yo siento todo eso. No, son síntomas más específicos, son síntomas lo que son un poco más complejos. Bueno, pues entonces vamos a hablar de lo que es esta síntoma o sintomatología de lo que es la celotipia. La persona con celotipia no siempre es consciente de que precisamente tiene un problema y suele pensar que sus celos pues son normales, que inclusive tiene la razón. Sin embargo, el primer paso para superar lo que son este tipo de celos consiste en reconocer esa existencia, en empezar a hacer esta introspección y decir, en verdad, ¿es de la manera que lo estoy viviendo? Ver como las otras variantes, no únicamente ver una sola, sino ver como un panorama más extenso o inclusive preguntarlo desde otro punto. ¿Por qué me consideras que soy celoso? O en algún momento donde sientes que he tenido ciertos celos infundados. Ahora, aquí tenemos que ser muy cuidadosos, porque muchas personas al preguntar esto, inclusive pueden entrar en una coalición o lo que es en un conflicto, en una pelea, pero volvemos al punto de partida. Empezar a hacerse responsable de mis celos, porque son mis celos. Cuando detectamos que la otra persona los está generando, inclusive devolvérselo. O sea, tú has llegado a hacer eso y este tipo de acciones provoca esto en mí, pero yo soy responsable de esto que siento. ¿Tú de qué te tienes que hacer responsable de esto, de empezar a hacerlo, de ya no hacerlo? Si tú ya no generas esto, yo me ocupo de esos sentimientos. Pero vamos a hablar un poquito más a fondo de esto de lo que yo les estoy hablando. Por eso es importante que presten muchísima atención a lo que son los siguientes síntomas de los que yo les voy a hablar o estos comportamientos y analicen precisamente si se ven reflejados en alguno. Por ejemplo, primero, tener un miedo excesivo a perder a lo que es la pareja. Y este miedo excesivo les genera un malestar, desde sentirse deprimidos, no querer ir a trabajar, empezar a sentirse ansiosos, con taquicardia, con esas ganas de, no, pues sí, es que se va a ir, de seguro me va a hacer esto, ya estar empezando a suponer y generar lo que es un panorama más recurrente. Imaginarse frecuentemente que la pareja los engaña con otra persona. Inclusive imaginar todos los escenarios, hasta la persona con la que lo está haciendo, todos los momentos. Ahora, todos en algún momento han llegado a tener pues esta especie de pensamientos, pero volvemos a lo mismo. Algunos en menor y otros en mayor medida. Algunos sí llegan a tener esta fantasía de, híjole, es que este chico, pues que conoció tiene esto otro, a mí me hace falta esto, pero vean a qué nivel se pueden empezar a llevar donde la persona ya lo empieza a creer, lo da por hecho y hasta inclusive reclama lo que es la pareja, porque ese es otro. Inclusive hay personas que llegan a soñar que la pareja les fue infiel y al día siguiente amanecer enojados y reclamar a la persona, inclusive hasta empezarse a portar cortante, monosílabo con lo que es la persona donde nada más contesta de una manera sí, no, bien, y donde es evidente que existe algo. Y esto precisamente inclusive por un sueño, una fantasía, un evento. Otro de lo que son los elementos es analizar meticulosamente el comportamiento de la pareja, buscando señales que confirmen esa posible infidelidad.
analizarlo de los pies a la cabeza, analizar cualquier gesto, hacer ciertas preguntas y hasta inclusive lo que son ciertas preguntas trampa, como si yo en algún momento te diera la oportunidad de que tú estuvieras con más personas, ¿la aceptarías? Y esperar la respuesta y de ahí empezar a generar un conflicto. Ahora, vigilar a la pareja o vulnerar lo que es su intimidad. Por ejemplo, pues mirando lo que son sus mensajes, su celular, correo electrónico, buscando la computadora, hurgando entre sus cosas en su casa para empezar a detectar si en verdad existe. Pero volvemos a lo mismo, de una manera obsesiva, siempre buscándolo. Controlar con exceso y limitar el día a día de lo que es la vida de la pareja. Ahora, ¿ven por qué les mencionaba que inclusive esto también es considerado o entra en lo que es la categoría de violencia? Porque tiene que ver con ese control, con esa manipulación, con ese exceso de limitantes de lo que es la vida de la persona, hasta limitar lo que es el día a día de yo paso por ti y de no, ¿cómo crees que te vas a ir caminando? Para eso soy tu pareja, para estar contigo, o no vas a pasar por mí, entonces no te importo. Empiezan a generarse como todos esos, digamos que escenarios para que la persona siempre, digamos que esté ahí inclusive hasta el día de hoy tengo una salida con mis amigos, con mis amigas y es un, oh, ya me di cuenta que nunca soy importante y empiezan todas estas manipulaciones donde forzosamente tiene que estar ahí. Ahora, odiar a los amigos, colegas de trabajo, de la pareja, porque pueden pasar inclusive hasta más tiempo con ellos. Ahora, tanto pasar tiempo con ellos como hasta esa persona no me cae bien, porque luego se le ve que es un ojo alegre y te va a presentar personas. O no sabes cómo envidio a tal persona, porque ella sí está todo el día contigo. No sabes cómo me encantaría ser tal para yo sí estar todo el día contigo. Ahí empezamos a ver todos estos discursos que justamente, como yo les decía, están tanto en lo que es nuestra cultura mexicana. Y si se fijan, si hasta nos remontamos a lo que es el cine de oro mexicano, nos encontramos cómo hasta los celos estaban súper normalizados. Las parejas peleándose por estos celos tan excesivos, por este control y si se fijan desde aquí, los empezamos a adoptar como manera cultural, como algo normalizado dentro de lo que es nuestro sistema. Este sistema patriarcal que pues nos tiene tan, digamos que tan presos y que por eso necesitamos aprender a hacerlos conscientes. Ahora, esos celos no tienen una base real, sino que se fundamentan en situaciones imaginarias o en conclusiones que se extraen a partir de lo que son pequeños detalles. No detalles concisos, no detalles 100% confirmables, sino de una suposición. Ahora, esos celos afectan tu vida hasta el punto que duermes poco o sufres cuando tu pareja no está a tu lado. Y esa obsesión por una posible infidelidad o abandono impide vivir justamente lo más importante que tenemos, nuestro presente, nuestro día a día. Y esto que genera también, pues, una imposibilidad a vivir plenamente, sino de una manera irritables, cansados, desmotivados, ansiosos. También se le exige a la pareja que se le cuente todo lo que hizo a lo largo del día, para buscar pistas que vayan a develar como un posible engaño, como con el hecho de tener que buscar si en verdad la pareja que hizo y cuando algo no cuadra, vamos, ahí está. No que hiciste esto, ya ves cómo me mientes y no puedo confiar y se empieza a generar la pelea y lo que es el conflicto. Llamar a la pareja con frecuencia solo para saber qué está haciendo y cuando no responde se empieza a imaginar mil y un panoramas donde se está presentando pues un engaño o un abandono. Se compara constantemente con lo que son las personas con las que se ha relacionado a diario o inclusive pues con lo que son relaciones anteriores, teniendo lo que es un miedo a salir perdedor o donde efectivamente este miedo lo empieza a hacer real o hasta dice, ya ves, siempre salgo perdiendo yo. Escogerías a tal o siempre estuviste mejor con tal persona. Y ahí empieza esa comparación y nuevamente esa manipulación. Sufrir
pues, de grandes ansiedades cuando la pareja tarda más de lo habitual en llegar a casa, o digamos que se piensa que se le está siendo infiel, o que ha perdido el interés en lo que es la relación, donde ya no hay ningún interés, donde esa persona ya se fue, ya se marchó, y justamente ya no está ahí en la relación, ya está en otra. Ahora, ustedes deben de estar diciendo, ¿y cómo es que surge todo esto? Pues bueno, las causas, o lo que son las causas de los celos obsesivos o los celos patológicos, pues van a variar mucho de lo que es de una persona a otra. Aunque pues una base pues normalmente se encuentra en lo que es una gran inseguridad, una baja autoestima y una falta de confianza en sí mismo. Ahora, ¿por qué se genera pues una cierta inseguridad, esta baja autoestima y una falta de confianza? Esto conlleva desde tener una infancia complicada, con padres muy rígidos, padres muy autoritarios, donde se les lastimaba, o donde el padre precisamente tenía esta conducta y se vuelven inclusive a empezar a adoptar, o como inclusive yo el ejemplo que les dije, vemos cine, televisión, música y nos encontramos con todas estas escenas de celos. Desde ahí los estamos empezando a normalizar. Ahora, quiero que noten algo. Por lo regular, la mayoría de las veces que se piensa en celos patológicos, se dice las mujeres. Y se ponen en las escenas de las películas a las mujeres desbordadas en celos, con estos celos enfermizos, pero no. La realidad es que los celos patológicos los desarrollan más lo que son los hombres. Los hombres tienen más a lo que es esta parte de estos celos obsesivos, de buscar, hostigar, acosar, vigilar, mandar inclusive a un investigador privado para corroborar efectivamente qué está haciendo la pareja, de instalar inclusive lo que son aplicaciones en el celular, y vincularlos para que cuando la otra persona reciba un WhatsApp, yo verlo y yo leerlo desde lo que es mi dispositivo móvil. Desde ahí empezamos a ver todas estas tácticas digamos que de control, para corroborar que efectivamente la persona está ahí. Entonces vemos, pues, que esto pudo haberse provocado por una infancia pues muy complicada, difícil, donde el padre también tenía celos, abuso físico, lo que es una sobreexigencia, o donde inclusive lo que eran los cuidadores primarios no estaban, una persona totalmente en el abandono, y que cuando llega esa persona cree que va a suplir ese abandono que en algún momento tuvo, o que debió de haberse cubierto, y que esta persona sí lo va a cubrir. Entonces es lógico que cuando esta persona se mueve un poquito en su individualidad, porque es su derecho de su individualidad, de su espacio, la otra persona se va a empezar a desbordar. Por eso es que la persona celosa no cree que sea digna del amor, por lo que cualquier detalle, una mirada o una tardanza es suficiente para encender lo que es la mecha de los celos, porque esa persona inclusive sabe este tipo de conductas y dice, es que no me merezco, no me merezco esto. Pero al empezar, digamos que a vivirse, se enciende. Ahora, también se ha apreciado que detrás de lo que son estos celos patológicos hay determinadas características pues de una personalidad, como la necesidad del control, lo que hablamos de pues de ciertas personas con esa necesidad del control, o personas obsesivas con rasgos muy obsesivos, y de inclusive hasta de exagerar lo que es la realidad. Esto se trata pues de personas que tienen una gran habilidad para hacer, digamos que una gran cantidad digamos que de escenarios, donde en todos estos escenarios esta persona es, digamos que engañada, abandonada, o se siente precisamente vulnerada emocionalmente. Y bien, pues aquí como vemos, la persona va a poder tener esta gran habilidad de crear una gran cantidad de escenarios, pero también suelen tener, digamos que poca, o lo que son escasas habilidades sociales, por lo que piensan que si su pareja les abandona, no podrán ser felices ni encontrar otra pareja que les ame. De hecho, justamente los celos de pareja suelen esconder precisamente lo que es una dependencia emocional. Ahora, quiero que justamente noten eso, cómo estos celos esconden esa dependencia. La persona ya no concibe su vida sin esta persona, y desde ahí empezamos a ver
cómo estos celos patológicos también se encuentran determinados, pues, en lo que son creencias, como pensar que la pareja es una posesión. Y desde ahí empezamos a notar cómo se empieza a cosificar y objetivizar lo que es la figura de la pareja. Y por eso se empieza a ver como hasta un trofeo. No puedo perderlo, porque es algo que me pertenece, es algo mío. Entonces, por tanto, solo puede mostrar lo que es amor hacia lo que es la pareja. En otros casos, pues los celos esconden también una preocupación obsesiva por lo que es la imagen social. ¿Qué van a decir de mí? Todo lo que es el qué dirán, qué pensarán de mí. Y la persona cree que si su pareja le engaña, los demás se reirán inclusive de él, y que para evitar esa situación desarrolla lo que es una actitud controladora, porque tiene que mantener lo que es una imagen hasta lo que es un estatus. Entonces vean todas las creencias con las cuales nosotros nos podemos encontrar. Ahora, lo que son consecuencias de lo que son estos celos enfermizos, cuando los celos son irracionales, se convierten pues precisamente como nosotros veíamos en una patología y la persona vive acechada por lo que son sus miedos, inseguridades y sospechas. Imagínense lo desgastante que es siempre estar ahí. La idea de que su pareja puede engañarle o abandonarle le suma lo que es un estado de hipervigilancia a lo que es la búsqueda de señales que confirmen sus peores temores. Y obviamente alguien que vive de esta forma, pues nunca descansa, porque siempre está en este estado de vigilancia, de alerta. Tengo que proteger lo que es mío, como decíamos, porque se le empieza a cosificar. Por otra parte, llega un punto en el que ese control obsesivo pues resulta insoportable por lo que es la otra persona, por lo que los celos terminan dañando irremediablemente lo que es la relación de pareja y se tienen que ir, se tienen que alejar y la sensación de ser observado y controlado hace que tarde o temprano la pareja cambie su forma de comportarse y sea menos sociable, cariñoso, alejándose primero emocionalmente y luego físicamente. La falta de confianza destruye cualquier, digamos que posibilidad de diálogo y ahoga a lo que es la otra persona. Y en ese punto, la angustia e infelicidad que puede experimentar la persona celosa es tan grande que le desestabiliza emocionalmente. Entonces puede cometer actos desesperados, desde ahí sí, agresiones físicas a la pareja hasta lo que es el suicidio. Y de hecho muchos de los casos de violencia de género que justamente aparecen en las noticias y de las cuales nosotros no, nos enteramos, están motivados por lo que son estos celos patológicos, por este descontrol, que se llegó a tal grado de cosificar tan fuerte lo que es la figura de la pareja, que si no me pertenece a mí, no le va a pertenecer a nadie. Y entonces se generan estos actos violentos de atentar contra la vida de la otra persona, porque prefiero inclusive esto antes de que alguien posea lo que es mío. Ahora, si se dan cuenta, este es un tema que tiene muchísimos más elementos, como vemos inclusive hasta rasgos obsesivos, violentos, donde pues estos temas, digamos que son temas aparte, que tienen otros elementos, más complementos, pero dense cuenta cómo inclusive esta cultura, nuestra cultura mexicana que tenemos, siempre ha estado inmersa en esta creencia, en lo que es la parte de los celos. En la creencia normal de que los celos son algo pertenecientes a lo que es nuestra cultura, inclusive de que cualquier persona que te quiera tiene que sentir celos, siendo que no es así. Justamente quiero que noten lo que yo en un principio les decía. Todos en algún momento hemos llegado a experimentar celos. Los celos son algo que van a estar, digamos que en cualquier evento, y digamos que se presentan desde lo que son en relaciones de pareja, relaciones con los hermanos, de familia, en el trabajo, con amigos, inclusive hasta cuando se intenta alcanzar lo que es una cierta meta, como decíamos, nos tendemos a comparar. Así que los celos llegan a estar precisamente en todo lo que es nuestro entorno. Pero justamente como lo veíamos en el tema del amor, necesitamos empezar a entender o empezar a separar que la otra persona no es responsable de mis necesidades. Yo tengo que aprender a ocuparme de lo que son mis necesidades, porque uno, como decíamos, son mis celos. Yo me ocupo de ellos. Así que los celos es algo, digamos que presente sí en nosotros, pero hay una gran diferencia entre los celos a los celos patológicos. Estos celos patológicos, como vimos, tienen una gran cantidad de elementos externos. Ahora,
tengan mucha atención si en algún momento llegan a experimentar, digamos que estos síntomas o esta sintomatología que de repente los hace pensar que esto se está saliendo un poquito de control. Es bueno el considerar, como yo les vengo diciendo, pues un proceso terapéutico, hablarlo con lo que es un profesionista de la salud y justamente empezar a volverse responsable de lo que son ustedes mismos. Así que, pues, muchísimas gracias por escucharme en lo que fue este nuevo episodio. Un fuerte abrazo para todos, muchísimas gracias por sus atenciones, me despido y no olviden seguirnos en lo que son nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Esto es El Faro, muchísimas gracias por todo.